exaltar al Rey de los cielos. Amén. Es algo que debemos hacer de forma continua, no solamente cuando nos reunimos, pero qué lindo se siente cuando estamos reunidos en su nombre. Amén. Qué gozo, qué alegría, y cómo el Espíritu Santo se manifiesta, se mueve en el cuerpo. Amén. Agradecemos al Señor por este día, por esta mañana que nos regaló fresquita, un poco más fresca que otras mañanas. Vamos a meditar en la palabra esta mañana, y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Invito a que oremos. Bendito Dios, gracias Señor por este día. Gracias Señor por esta mañana en la que podamos reunirnos en este lugar. Qué bueno Señor es encontrarnos y poder adorarte a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, y te adoraremos por la eternidad. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por haber estado atentos, Señor, a nuestra adoración, a nuestros cánticos, por habernos permitido, Señor, orar por esta jovencita, Señor, que está empezando esta etapa tan especial, Señor, para una mujer, para una señorita. Gracias, Señor. Gracias por la vida de sus padres, de sus hermanos, de su familia. Y también, Señor, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Te rogamos que tu paz pueda llenar este lugar, que todo intranquilidad, que toda perturbación, que todo pensamiento, Señor, que nos lleve a distraernos, Señor, pueda ser llevado cautivo a Cristo, Señor, en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú puedas estar obrando en cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra, que tú nos hables a través de ella. Tú has escuchado, has oído, has recibido nuestra alabanza. Señor, ahora queremos oír tu voz a través de este mensaje, Señor. Háblanos, dirige, Señor, mis palabras, mis pensamientos, para que pueda hacerlo bajo la instrucción y la dirección de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este libro ha sido, no se puede aseverar quién es el autor, pero sí es un escrito, una revelación de parte de Dios, ¿sí? Una carta enviada a los creyentes de origen hebreo, y que a través de los versículos anteriores y posteriores está hablando aquí de una exhortación, porque parece ser que habían algunos hermanos hebreos que, a pesar de que ya habían tenido un encuentro con Cristo, habían conocido el Evangelio, habían recibido el mensaje del Evangelio, no habían crecido espiritualmente hablando, ¿sí? No está dirigida esta carta a creyentes nuevos, ¿sí? Dice ahí, hay una expresión en el versículo anterior donde habla del niño. El niño no se refiere al niño propiamente dicho, sino a alguien que no es maduro, ¿sí? Entonces, entendía el escritor de esta carta que a esta altura
los creyentes hebreos debían tener cierta madurez que no había en su corazón, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque le faltaba, dice, no han alcanzado la madurez, porque no están usando los sentidos, no los ejercitan para discernir el bien y el mal, ¿no? Entonces, vamos, en esta mañana Dios nos va a hablar acerca del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento y por qué es importante para nuestras vidas? Amén. Discernimiento en griego es diacrisis y significa claridad de perspicacia y juicio, distinción, discriminación clara. O sea, saber distinguir, ¿sí? Es la habilidad de distinguir. En el caso, en lo espiritual, sería la verdad del error. Sin embargo, hermanos, ¿qué tengo que hacer antes de seguir? Una diferencia, porque en el libro de 1 Corintios habla que uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de espíritus, ¿sí? ¿Qué es el discernimiento de espíritu? La capacidad, la habilidad dada por el Espíritu Santo a un creyente para poder entender si lo que se mueve atrás de la actividad de alguien, de las palabras de alguien, es Dios, es el diablo o es el hombre, ¿sí? Espiritualmente hablamos de esos tres orígenes: o Dios, o sus ángeles, o el diablo, o sus demonios, o el espíritu del hombre. Entonces, en la capacidad de discernir, identificar, esa actitud es propia de alguien que no es de Dios. Tenemos ejemplo en la palabra. El apóstol Pablo, en su primer viaje con Bernabé, llegan a un lugar, están hablando con un procónsul y había ahí un falso profeta llamado Elimás que interrumpía. Entonces ahí tomaron autoridad, porque el espíritu que se movía detrás de ese hombre no era un espíritu, no era el Espíritu Santo, no era el Espíritu de Dios, sino era un espíritu de distracción, de tal manera que después el procónsul creyó en el Evangelio de Cristo. En otra ocasión, estando en Filipo, lo cual le llevó después a ir a la cárcel, le seguía una muchacha varios días hablando que ellos eran los hijos del Altísimo, etcétera, etcétera. Y le molestó al apóstol Pablo porque entendió que había un espíritu de adivinación sobre esa chica. Entonces le ordenaron a ese espíritu que dejara a esa chica, a esa muchacha. Ella quedó libre. Los que ganaban con ese espíritu de adivinación se enojaron con Pablo y Silas y los mandaron a la cárcel. Pero ahí esa capacidad de discernir, si está diciendo cosas buenas, y sí, pero no es de Dios, no es Dios hablando otra vez a vida, es un espíritu, un demonio, ¿no? Entonces ese discernimiento de espíritus, ¿sabes? Pero vamos a hablar del discernimiento o discernimiento espiritual. Entonces, cuando el creyente nace de nuevo, ¿sí? No el nacimiento natural, sino el nacimiento espiritual, cuando hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. El Señor ha operado ese milagro de hacernos una nueva criatura. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos va a guiar a que podamos comprender lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? En principio, cuando nacemos de nuevo, somos como niños espirituales, necesitamos leche espiritual, es decir, los fundamentos. No entendemos todo, empezamos de a poquito a entender, a comprender, pero a medida que vamos ejercitando, que vamos aprendiendo, aplicando, vamos creciendo espiritualmente y ese crecimiento, hermano, es importante para nuestra vida. Amén. Y es algo que a veces hemos perdido, ¿sí? La capacidad de discernir.
Porque no es algo que Dios nos va a poner de la noche para la mañana. Mañana te va a levantar con discernimiento. Es algo, dice ahí el versículo, que se ejercita para poder discernir entre el bien y el mal. Discernimiento, podríamos decir, la habilidad que alguien, que un creyente puede tener para distinguir entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, basado en la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Amén? Siempre hay una acción del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos va a guiar. Y es parte, hermanos, de la gran comisión de que el Señor nos dio. ¿Sabe usted? Dice ahí en Mateo 28, 18, que Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he enseñado. ¿Está bien? Enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, es parte del llamado del Señor. Tenemos que crecer, tenemos que aprender y aplicar lo que el Señor nos enseña. No es algo que surge de un día para otro, es algo que nos lleva tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser renovados, nuestra mente, que viene influenciada por cultura, por enseñanzas a veces que no están de acuerdo a la enseñanza del Señor, cuestiones personales, argumentaciones personales que tienen que ir siendo cambiadas a medida que vamos entendiendo la palabra del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 habla de que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Bien? Entonces, por supuesto que hay muchos versículos más acerca de la importancia de poder discernir. Hay tres conceptos que son parecidos, pero que no son lo mismo, que lo vamos a ver rápidamente para que a usted le pueda quedar lo más claro posible. Primero, conocer. Segundo, sabiduría. Tercero, discernimiento. Están relacionados, pero no son lo mismo. Conocer está enfocado en comprender. En términos bíblicos, es comprender lo que dice la palabra de Dios, entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la sabiduría es la habilidad para aplicar lo que he entendido de la palabra del Señor. Eso es sabiduría. Entonces yo podría tener mucho conocimiento bíblico, pero si no aplico lo que conozco, no soy sabio. Y no podemos crecer en sabiduría a menos que podamos discernir, porque discernir es la habilidad de detectar lo que está bien y lo que está mal, lo verdadero y lo falso, de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. ¿Está bien? Amén. Entonces, pero está relacionado. Vamos a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, porque habían oído que la iglesia de Colosas andaba bien, crecía en fe y en amor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquel conocimiento, hermanos, en griego es gnosis, es búsqueda, saber, buscar saber, investigación. ¿Por qué el apóstol Pablo le habla a los colosenses de esta manera? Estamos orando, también la fe en amor mutuo. Pero habían unos hermanos que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos significan los conocedores, ¿no? Que ellos decían
que tenían el conocimiento perfecto, que debían iniciarse en los misterios que ellos conocían para tener el conocimiento perfecto. Y Pablo le dice, no, todo creyente puede conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Y cuando dice ser lleno, hermanos, ser lleno significa ser controlado. Así como cuando dice en Efesios, ser lleno del Espíritu Santo, es sean controlados, sean dirigidos, gobernados por el Espíritu Santo. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Es ser lleno del conocimiento de su voluntad. Quiere decir, ustedes tienen que conocer, oramos para que ustedes conozcan la voluntad de Dios, comprendan la voluntad de Dios y que la apliquen en su vida. Amén. Entonces, ¿es importante el conocimiento? ¿Sí o no? Y sí, tenemos que conocer la palabra, tenemos que saber lo que el Señor nos enseña, tenemos que saber su voluntad. Pero fíjense que si usted sigue leyendo el versículo que sigue, ese conocimiento tiene que producir fruto. Amén. Si no es mero conocimiento, lo que el apóstol Pablo está diciendo, no le hagan caso a estos gnósticos, porque conocen un montón de cosas según ellos, pero sus vidas son un desastre. El conocimiento de la voluntad de Dios les va a llevar a tener una vida diferente, a llevar fruto. ¿Amén? Entonces, el conocimiento, ¿cómo podemos crecer el conocimiento? Estudiando la palabra de Dios. No hay otra, hermano, escudriñando la palabra de Dios. No es por que Dios nos va a poner un chip con todo el vocabulario bíblico o los principios bíblicos. Es algo que depende de nosotros. Debemos ser aplicados y constantes en conocer, aprender, estudiar, leer, memorizar la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces esto es crecer en conocimiento. Pero si nos quedamos ahí nomás, no va a tener el objetivo que Dios tiene. Debemos tener sabiduría. Amén. Sabiduría es Sofía en griego. ¿Hay algo que se llama Sofía? Bueno, significa sabiduría. Sí, hay Sofía. ¿Y qué es la sabiduría? Es aplicar lo que se ha aprendido. A mí siempre me ha llamado la atención, seguramente a nuestro hermano Ariel también, en la medicina. ¿Un médico tiene conocimiento o no tiene conocimiento? ¿Cómo? Tiene conocimiento, un montón de conocimiento. Pero usted ha visto que hay muchos médicos. Enfrente de la casa de mis padres, allá en Mendoza, hay un doctor que siempre que voy lo veo, porque sale, va, vuelve, y lo veo fumando. ¿Sí? Y a mí me llama poderosamente la atención, porque recuerdo cuando estábamos en la escuela secundaria, nos llevaron un día a un cine chiquito que hay allá en Godoy Cruz, a ver una película acerca del efecto de la nicotina en los pulmones. Mira, hermano, era para desmayarse, mostrar los pulmones, cómo queda, todo. Entonces yo, a partir de ahí digo, bueno, los que mejor saben esto son los doctores. Tienen el conocimiento, pero no aplican en esa área, no, por supuesto, no estoy hablando mal de los médicos, por favor, pero no aplican ese conocimiento, que saben cómo le van a quedar los pulmones sabiamente, por dar un ejemplo. En la Biblia tenemos un hombre que le pidió a Dios sabiduría. ¿Quién fue? Salomón. Para poder discernir, él le pidió a Dios esto. Dios le dio sabiduría y todo lo demás. Pero él, hermano, se equivocó porque él conocía a Dios, conocía la ley, conocía lo que era la gloria de Dios, la adoración a Dios, porque lo vemos cuando edificó el templo, cuando empezaron a adorar al Señor en aquel lugar. Pero se quedó con el conocimiento, lo iban a ver porque era extraordinaria la inteligencia que tenía, pero perdió la sabiduría y terminó mal. ¿Está bien? Entonces, el conocimiento es bueno,
pero si no lo aplicamos, no hay sabiduría. Santiago 3:13 nos habla de esto. Tomamos estos versículos como ejemplo, porque hay muchos más, ¿no? Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabio mansedumbre. El conocimiento siempre, para que caminemos sabiamente, tenemos que aplicar lo que conocemos. Esto significa estar dispuesto a sujetarnos a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Eso es sabiduría. Amén. Unos versículos más adelante, el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que viene de Dios, que viene del cielo, no, habla un versículo antes, dice, no la diabólica, la terrenal, sino la que viene de Dios, es primeramente pura, o sea, no está contaminada, es pacífica, ¿no? Una sabiduría que no busca la contención, sino la paz. Es amable, tiene buen trato, es benigna, o sea, busca el bienestar de las personas, llena de misericordia y buenos frutos, o sea, entiende la miseria que pueda tener a otras personas y actúa en consecuencia, sin incertidumbre ni hipocresía. No hay nada. La hipocresía viene en esa época, se usaba la palabra para representar a aquellos que actuaban en el teatro, ¿sí? Y que fingían ser alguien que realmente no era. Entonces no es algo que se pueda fingir. La sabiduría es algo, hermanos, que en lo cual tenemos que crecer. Y este crecimiento, ¿qué significa? Crecer en conocimiento. ¿Cómo logramos crecer en conocimiento? Estudiando, escudriñando la palabra. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Aplicando la palabra. Que parece que fuera y bueno, es fácil, no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿sí? Nos lleva tiempo eso de cambiar nuestra manera de pensar, porque funcionamos como pensamos. Si no renovamos nuestra manera de pensar por la palabra, vamos a seguir actuando según como pensamos, con la sabiduría terrenal, no con la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto está escrita en la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero no podemos crecer en sabiduría si no tenemos discernimiento. ¿Y cómo podemos crecer en discernimiento, hermanos? Meditando en la palabra. Meditar es tomar tiempo para comprender la aplicación de lo que Dios nos enseña en la Biblia en nuestra vida cotidiana. Entonces, meditar en la palabra, pero también, hermanos, meditar en nuestras acciones. Si estamos realmente conduciéndonos en la forma correcta, si estamos haciendo lo que es bueno para Dios o lo que no es bueno para Dios. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que un corazón engañoso y solemos justificarnos permanentemente. Entonces, si no nos tomamos el tiempo para meditar en nuestras vidas, lo que estoy haciendo, nos engañamos a nosotros mismos, nos mentimos diciendo está todo bien, pero si no meditamos realmente con el discernimiento espiritual, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es verdad, lo que es un engaño en nuestras vidas, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir funcionando en algunas áreas de nuestra vida de la misma manera, según lo que yo creo, según lo que me enseñaron, según lo que me dijeron, según lo que hacen los demás, pero no según lo que Dios dice. No discernir, hermano, es no diferenciar entre lo que Dios dice y lo que yo digo, entre lo que Dios dice y lo que el mundo dice, entre lo que Dios dice y lo que las amistades me dicen, entre lo que Dios quiere y lo que realmente estoy haciendo. Entonces,
Hermanos, si no hay una disposición de someternos, de sujetarnos a la palabra de Dios, no vamos a discernir. Por eso es que es una disciplina, es una ejercitación. Entonces, ¿cómo crecemos en conocimiento? Escudriñando la palabra del Señor. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Aplicando la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a poder crecer si no discernimos? Si no meditamos. Bueno, ya sé, pero ¿estoy aplicando realmente los principios de la palabra de Dios en mi vida? Y a veces tenemos tan alta la confianza. Pedro, hermano, era una persona que tenía una autoconfianza muy elevada. No, Señor Jesús, puede ser que los otros te dejen esta noche, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por vos. Y fue uno de los que huyó, hermanos. Esa autoconfianza es perjudicial. Él no había discernido en su corazón lo que le dijo Jesús en alguna ocasión. Vos estás poniendo las cosas no en las cosas de arriba, sino están poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a discernir. Entonces hay que meditar de tanto en tanto. ¿Estoy haciendo lo correcto? Las decisiones que tomamos, padres, las decisiones que toman sobre sus hijos, ¿son bíblicas? ¿O es lo que más conviene en el momento? ¿Es para que, bueno, para premiar? Las decisiones que toman en el matrimonio, las decisiones que toman en lo laboral, que tomamos en lo laboral, ¿son bíblicas? Eso es discernir, es pensar bíblicamente. Entonces, por eso es que es importante, no podemos crecer en sabiduría si no discernimos, y no podemos discernir si no meditamos. Toda decisión que tomo, actitud que tengo, comportamiento que asumo, motivación, ¿son bíblicas? ¿O todavía son del viejo hombre? ¿O todavía son influencia? ¿O todavía son creencias? ¿O todavía son cuestiones que arrastro? Entonces, hermanos, esto en primer lugar hay que meditar. Y segundo, hermanos, consejo, no se puede crecer en discernimiento si estamos aislados. ¿Sabe usted? Porque la iglesia es un cuerpo y tenemos que oírnos unos a otros, tenemos que escucharnos. Hay veces que Dios nos habla a través del testimonio, a través del consejo, a través de la exhortación de algún hermano que está viendo que hacen el Congreso de Pastores pasado, en abril del año pasado, un pastor jovencito le tocó dar un taller, una palabra, delante de todo el pastorado, y delante de él estaba el pastor que lo envió a él. Así que imagínense, estaba re nervioso. Pero en alguna parte de la predicación, por el tema que estaba hablando, él recordaba, yo me acuerdo que alguna vez yo le dije a mi pastor, pastor, vos me estás diciendo esto, pero no estás haciendo esto. Entonces, él decía, bueno, pero mi pastor reconoció, cambió su actitud. Reconoció que no estaba haciendo lo que me había enseñado que tenía que hacer. Esto es, hermano, nos ayuda a crecer en discernimiento, porque a veces nosotros nos convencemos que está todo bien en nuestras vidas, pero Dios va a usar a alguien, no va a decir, no para señalarnos ni para ponernos en vergüenza, sino para edificarnos y decir, no está bien, no está correcto eso. Y ahí, hermano, donde sale a veces el orgullo, la autoconfianza, no, pero si yo hago todas las cosas bien, para mí está todo bien. Un ejemplo que no es saliendo de la iglesia, ¿no? Para no nos sintamos mal, pero
Acá hay muchas hermanas que son, y hermanos que son profesores, que son maestros. Cuando tienen que hablar con un padre y decirle de ciertos comportamientos, de ciertas irregularidades en algún hijo, hay una aceptación, decir, bueno, vamos a trabajar en esto, o generalmente hay un choque, decir, no, a mí no, usted está equivocada. Eso, cada vez es más frecuente. Pero si eso lo trasladamos a nuestras vidas, hermano, no crecemos. Entonces pasa lo que le pasaba a los hebreos. Ya tendrían que haber alcanzado una madurez para recibir un alimento más sólido, para conocer en mayor profundidad a Dios, pero no ha sido posible porque no han madurado. Entonces, hermano, como iglesia tenemos que prestar atención, necesitamos tener discernimiento, necesitamos oír al Señor hablándonos a través de la palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar, pero debemos evaluarnos constantemente. Estoy como esposo comportándome bíblicamente, estoy tomando decisiones como esposo bíblicas, la esposa también. Como padre estoy tomando decisiones, estoy permitiendo o dejando a los hijos hacer lo que es correcto o lo que me conviene para no tener problemas, para que no se me revele, para que estoy actuando bíblicamente. Entonces, hermanos, necesitamos crecer en discernimiento. Necesitamos crecer, desarrollar el discernimiento en nuestras vidas. Y por supuesto, hermano, que el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Señor está dispuesto, hermano. Dios quiere que la imagen de su Hijo Jesucristo sea formada en nuestros corazones. Amén. Amén. El otro día nos decía, el problema mío no es que ustedes sufran o no sufran, el problema es que yo quiero que ustedes sean perfectos. Y si para que sean perfectos tienen que sufrir, bueno, van a sufrir. Y lo que sean perfectos tienen que ser zarandeados, van a tener que ser zarandeados, pero eso es el objetivo del Señor. Amén. Entonces, y fijémonos la oración que leíamos recién en Colosenses del apóstol Pablo. Estamos orando para que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios. Ese debe ser el objetivo de nuestras oraciones, hermano. Conocer la voluntad de Dios. Hay veces que nuestras oraciones son, Señor, haz mi voluntad. No como la del Señor. Señor, haz lo que tú quieres, no lo que yo quiero, sino, Señor, haz lo que yo quiero. Respondeme en esto, contestame en aquello, solucioname esto, solucioname aquello. En lugar de buscar, hermano, Señor, quiero conocer tu voluntad, aún en medio de esta situación, porque quiero responder correctamente, quiero discernir lo que está bien y lo que está mal, desechar lo que está bien y a honrarte a ti, porque una vida que camina en discernimiento, hermano, va a honrar al Rey de Reyes, al Rey de los cielos, que adoramos recién con la última alabanza. Amén. Hermanos, Él está dispuesto a ayudarnos. Entonces tenemos que nuestra conciencia, hermano, llenarla de los conceptos de la palabra del Señor, nuestra mente, nuestra forma de pensar, de manera de que al conocer la verdad y aplicar la verdad en sabiduría, podamos crecer en obediencia al Señor, en agradarle a Él, y que de esa manera, hermano, podamos ser esa gente que alcanza la madurez, que va creciendo, que va pareciéndose más a Cristo y que va tomando buenas decisiones en la vida. Amén. Amén. Y esto es una bendición, hermano. Porque cuando dice ahí, renovados por medio, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecto. Si hay algo que es agradable, que es perfecto, que es bueno, es la voluntad de Dios. Aunque el mundo diga que no, que esto es así, que esto es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto y lo que tiene un alcance eterno. Amén. Así que, hermanos, hay que crecer en discernimiento. ¿Cómo crecemos en conocimiento? Escudriñando la palabra del Señor. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Aplicando la palabra de Dios. Pero también tenemos que discernir. Y discernir es meditar. Lo que dice Dios es esto. Lo que hago yo está correcto. Señor, oro para que me reveles tu voluntad. Estoy dispuesto a escuchar tu voz y decir mi voluntad que haga esto, no lo que estás haciendo. Amén. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Queremos ir a la respuesta de Dios? ¿Queremos que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas? Entonces tenemos que crecer, hermano. Tenemos que madurar. Amén. ¿Cuánto le quieren decir al Señor esta mañana? Señor, yo no quiero ser un niño espiritual, quiero crecer, quiero madurar. Porque en la medida que crecemos y maduramos, hermano, Dios nos prepara para cumplir con su propósito, si no, no lo puede hacer. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo. Llevamos un mes y medio de este nuevo año, que podamos, Señor, yo quiero evaluar cómo me estoy conduciendo. Quiero silenciar a mi corazón porque es muy engañoso, me dice que está todo bien, pero ¿realmente, Señor, está todo bien? Quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad, Señor. Y a veces es doloroso porque sabes, Oscar, que no está todo bien, esto no está bien, esto tampoco, esto tenés que corregirlo. Yo te he enseñado esto, pero vos estás actuando de otra manera, estás creyendo que está muy bien, pero no es así. Amén. Trato con el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar, pero eso nos va a dar madurez. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este día en el que hemos meditado tu palabra, en el que hemos escuchado tu voz, Señor, y nos hablas de la importancia del crecimiento, Señor. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, Señor, vemos cómo hay una intención en tu corazón, bendito Padre, de que nosotros podamos crecer, llevar frutos que te honren a ti, Señor. Queremos ser vasos de honra para ti en este tiempo, Señor. Pero para hacerlo, Señor, debemos discernir, debemos diferenciar lo que es correcto y lo que no es correcto, pero no en función de lo que creemos o nos parece, sino en función de tu voluntad perfecta que está en tu palabra, Señor. Señor, reconocemos que a veces no avanzamos, no crecemos, Señor. Y a veces queremos solucionarlo simplemente estudiando la palabra, que está bien. Pero si a ese conocimiento no lo llevamos a la práctica, Señor, no es sabio, no es sabiduría, es simplemente conocimiento. Ahora, cuando tu verdad, tu voluntad revelada en tu palabra comienza a inferir, a modificar nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, eso, Señor, nos hace parecernos más a Cristo, lo cual es madurez, crecimiento. No nos ha llamado a parecernos a un líder, a un pastor, a un profeta, a un apóstol. El modelo es Cristo, es tu Hijo, Señor.
por eso nos has insertado en el cuerpo de Cristo, para que podamos ser como Él, para que podamos recibir sus instrucciones, porque Él es la cabeza, Señor. Y por eso nos llamas a que parte de discernir es oírnos, Señor, no estar aislado. Señor, no es solamente congregarnos, hay algo que tú haces a través del cuerpo, Señor. Oír, escuchar cómo tú, Señor, estás trabajando, cómo tú estás obrando en la vida de mi hermano y de mi hermana. Me ayuda a entender cómo se aplica la palabra, cómo hay veces que nos salta la ficha, por decirlo así, de que no estamos funcionando correctamente y por eso fallamos y por eso tenemos errores. ¿Y cuántos dolores de cabeza, Señor, se producen por no oír tu voz, por no crecer, por no madurar? Tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con los padres, tenemos problemas en el colegio, empezamos a andar mal en lo laboral. Señor, gracias, porque tú nos enseñas que es importante crecer el conocimiento, pero ese conocimiento se debe mostrar a través de las obras correctas, la forma de vida correcta. Y tu Espíritu Santo está allí para ayudarnos a discernir. Porque ¿cómo vamos a diferenciar la voz del mundo, nuestra propia voz, la voz del enemigo, de lo que dice tu palabra? Solamente con discernimiento. Y esto es aplicación diaria, esto es constancia, esto es evaluarnos constantemente. Estoy sujeto a tu voluntad, Señor, o todavía hay ámbitos de mi corazón donde yo sigo gobernando, donde yo sigo decidiendo, donde no te pregunto nada, donde me llevo por lo que hace la mayoría, lo que piensan los demás, lo que me parece en mi corazón que es engañoso. Cuando tú nos has dejado, Señor, la Escritura, tu perfecta voluntad, lo cual puede ser dolorosa en un principio, pero su fin, su resultado será el mejor para nuestra vida. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, y para eso disponemos nuestro corazón a oírle. No será tal vez una voz audible, pero ¿cómo nos llama la conciencia? ¿Cómo nos llama nuestro corazón? No está bien esto, no está bien esto. Pero ahí a veces salta nuestro orgullo, salta nuestra autoconfianza. No, pero yo sé lo que hago. ¿Cuántas veces, Señor, sabemos lo que hacemos? Creemos que sabemos lo que hacemos, pero nos trae tanto dolor de cabeza a futuro, Señor. Tantos malos ratos, tantos tragos amargos. Señor, queremos tener la disposición de nuestro corazón de oír tu voz y de decir como tu Hijo Cristo: hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Podemos pedirte que nos hables, que nos instruyas, Señor, pero si no estamos dispuestos a hacer tu voluntad, no vamos a crecer en discernimiento, no vamos a crecer en sabiduría y nos vamos a quedar solamente en conocer algo. Señor, por eso en esta hora, ayúdanos, Señor. Te rogamos, te ruego por la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, de los papás, de las mamás. Están con tantas presiones, con tantas ocupaciones, que a veces no hay tiempo de meditar, no hay tiempo de discernir. Se toman decisiones apuradas que después repercuten en los hijos, Señor, sobre los cuales vamos a tener que dar cuenta. Señor, sabiduría, discernimiento para los padres, sabiduría, inteligencia espiritual para los hijos, Señor. Los adolescentes, los jóvenes necesitan discernir. Necesitan discernir, Señor, que puedan tener esa capacidad que la van a encontrar en ti, Señor. Llénalo de tu sabiduría, Señor.
Llénanos de tu sabiduría, porque no es que ellos no lo puedan, Señor, porque como hijos tuyos se han nacido de nuevo, están con la presencia de tu Espíritu Santo en sus corazones, por lo tanto pueden aprender a discernir, ya en su juventud pueden aprender a aplicar la palabra, Señor. No es cosa del futuro, para los grandes, es cosa de hoy. Si quiero una vida fructífera, si quiero una vida exitosa, si quiero una vida de crecimiento, necesito ajustarme a tu voluntad, Señor, que puedan aprender esto, Señor. Porque el mundo los podrá aplaudir un montón, pero si tú no los aplaudes, Señor, será un fracaso. Será un fracaso. El mejor aplauso que podemos escuchar es que un día tú nos digas: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, queremos agradarte a ti en este tiempo, y para eso queremos crecer, queremos madurar. No queremos quedarnos como niños espirituales, Señor. Aquellos que son más nuevos, ayúdanos a alentarlos, a enseñarles, a exhortarlos para que puedan crecer. Pero los que llevamos más años, Señor, permítenos, Señor, madurar, tener esa sabiduría que es pura, que es pacífica, que es benigna, Señor, que está interesada en el bienestar de los demás, Señor, en el nombre de Jesús, en la familia, en el hogar, en el lugar de trabajo, en la iglesia, en la universidad, en el colegio, Señor, que podamos reflejarte a ti, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor amado. Te exaltamos en esta mañana.